Buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y muy esperada, por fin tenemos la entrevista con Víctor. Era conocido inicialmente como Invictor, un youtuber fitness, y ahora ha pasado al estrellato ya total como Wall Street Wolverine, como digamos un youtuber o un experto, vamos a decir, en economía que resulta ser que es algo polémico por sus opiniones, o eso parece ser. Encantado, Víctor, ¿qué tal estás? Y la primera pregunta es, ¿por qué eres polémico o tienes fama de ello? Yo creo que me cuesta mucho callarme las cosas. Y ha habido temporadas que he intentado decir, Víctor, vamos a estar más tranquilos, aquí sin liarla tanto, pero joder, es que me quema por dentro. O sea, me quema, me es imposible. Yo creo que me pasa un poco igual que a ti. Yo ahora te veo que empiezas a hacer vídeos más de voy a opinar de cosas y te sirve un poco como desahogo, como de psicólogo. Pero no sé, es como que tengo esa necesidad de expresar un poco lo que pienso y me da un poco igual el hecho de, bueno, va a haber gente que no le va a gustar, pero joder, es que solo vives una vez, que vas a estar callándote tus opiniones por miedo a lo que opinen los demás cuando realmente crees que tienes una opinión fundamentada y tienes argumentos para ello. Yo creo que todo el mundo debe expresarse libremente sin miedo a lo que pueda opinar los demás. O sea, al final si eres una persona con la mente abierta, entiendes que hay muchas opiniones que te puede parecer mejor o peor, pero no te tienes por qué reprimir, porque a ver qué van a pensar. Hombre, para eso está tu opinión, ¿no? Para darla. Efectivamente. La primera pregunta que me han hecho mucho en tu caso es, digamos, el cambio de un youtuber que empezó como Invictor, un youtuber fitness que hablaba de actividad física y demás, a esta conversión directamente a una persona que opina, es una institución sobre el mundo cripto, todo el mundo me pregunta, ¿cómo ha sido este cambio, esta evolución, vamos a decir? Pues yo diría que ha sido un cambio muy natural, en el sentido de que, a ver, yo con el tiempo, según iba ya avanzando en la carrera y demás, me salía un poco el hablar de economía en las stories, el hablar un poco de política y demás. Y eso me hizo darme cuenta de, joder, Víctor, hay cosas que tú crees que la gente ya sabe y no lo sabe. O sea, yo hablaba de cosas muy básicas de economía y la gente me decía, Víctor, pero ¿por qué no hablar más de estas cosas? No sé qué. Y yo ahí vi un poco un nicho interesante de algo que a mí me gustaba y digo, pues bueno, vamos a probar. Por entonces era una locura porque hablar de economía y de política en YouTube era como estás loco, eso hay chavales ahí dentro, no van a querer ver estas cosas, van a querer ver el Fortnite o vídeos divertidos, pero empecé con ello, tengo que decir que me costó, o sea, en el sentido de que yo ya por entonces ya era un poco grande en Invictor, creo que ya estaba por encima de los 100K de sobra, y yo pensaba, no, me abro otro canal y esto ya tira solo, me voy a ahorrar un montón de tiempo como con Invictor, que me costó a lo mejor añito y medio, 2 años empezar a tener una audiencia base, pero la realidad me dijo, hostia, esto no es tan fácil, Víctor. O sea, a ver, tienes un público base de 500, 1000 visitas, pero nada que ver con lo que tienes en Invictor. Pero bueno, con el tiempo, dándole vueltas y un poco probando nuevas cosas. Al principio era demasiado técnico. Ves mis primeros vídeos y hablaba de la inflación y era vídeos súper técnicos. Y ya ahí me di cuenta de, Víctor, tienes que darle otro enfoque a esto, tienes que hacerlo más atractivo. Y ahí es como que poquito a poco la parte de Wall Street Wolverine se empezó a comer poco a poco la de Invictor. También un poco por una transición natural, en el sentido de que cuando tú empiezas a sentirte como más valorado en un sitio que en otro, le acabas dedicando más tiempo y al final el que mucho abarca poco aprieta, ¿sabes? En ese sentido. También creo que va un poco acompañado de lo que ha ocurrido un poco con la comunidad fitness, que tuvo su etapa top de tener, pues, como nosotros veíamos en los Arnold que estaban hasta el culo, y en los últimos años ya los Arnold los veíamos y digo, aquí pasa algo, aquí ya no está como antes, no están las marcas, y tuvo como ese paso del boom. Y yo creo que un poco llevando esa tendencia de todos nos subimos un poco a la moda del fitness, nos gustó y al final ¿quién ha quedado? La gente dura, la gente que de verdad le gustaba, la gente que le apasiona y se ha quedado pues lo que es la base de personas verdaderamente apasionadas. En mi caso fue una etapa de mi vida que fue muy bonita, a mí me ha dado sobre todo muchísima disciplina, mucha mentalidad de trabajo, mucha mentalidad a largo plazo. Pero claro, con esa parte que llegó de Wall Street Wolverine, que es como ya esto te lanza a otro nivel, es como que fue perdiendo un poco como esa fuerza. Pero le tengo mucho cariño, ¿eh? Yo todo el tema de entrenar, todo el tema del deporte me parece algo básico porque creo que es algo que también mentalmente te viene muy bien de cara a desconectar, de cara a estar sano, a estar activo, porque al final esto también es tener mentalidad a largo plazo, o sea, tienes que mirar por tu salud. O sea, hay gente que se tira horas y horas y horas sentado delante de un ordenador y eso es matarte lentamente. O sea, es así. O sea, cuando eres joven no lo ves porque al final, pues bueno, eres joven, pero cuando te empiezas a acercar ya a una edad, yo creo que el hacer deporte es algo que marca mucho la diferencia.
Y de ahí que con el tiempo, pues como que fue habiendo esa transición, ¿sabes? Yo llego a un momento en el cual la comunidad fitness ya veía que es que está todo dicho realmente, o sea, estamos repitiendo lo mismo No, realmente constantemente. el tiempo te ha dado la Sí, razón. sí, Es es decir, así. además el sector fitness ha llegado a un momento que está absolutamente petado de tíos fuertes, de tíos que están grandes, de tíos que tiran peso y realmente el perfil tuyo, bueno, yo no lo conozco. Además, como dices tú, como dices las cosas con vehemencia, con contundencia, pero que Total. las entiende todo el mundo, hasta las personas que no saben de economía o que no tienen un vocabulario económico muy grande, hostia, se enteran perfectamente de lo que estás diciendo porque queda muy claro lo que estás diciendo. Total. También hay que decir, Carlos, que yo veo ahora la comunidad fitness y me llama la atención el circo que se ha convertido. O sea, es un circo. O sea, Sí, bueno, antes yo veía un poco el panorama y sí, había esa parte un poco de salseo, pero es que ahora es como, es un circo todo. Es que es la Me demanda hace de la gracia, en gente. plan, vaya circo. La demanda de la gente es esta. Es decir, al final lo que dices tú, enseñar a hacer press de banca o enseñar a definir, eso es una cosa que el que busque esa información porque realmente Sí, la ya está. necesita, está más que hablado. Hay millones de vídeos. Al final interesa más la vida privada del youtuber de turno que realmente el entreno suyo. Además, Sí, sí, cualquier sí. vídeo que tú hagas de entreno es mucho menos visto que si tú pones tu casa, tu coche, tu pareja o lo que sea. Lo que buscan es un poco lo que hay detrás. Entonces, pues bueno, creo Que que también como con eso hay ese... que tener mucho cuidado, ¿eh? Yo creo que hay una Sí, sí, burbuja sí. con estas cosas de este se ha comprado un coche y yo me tengo que comprar otro mejor. Este se ha comprado este coche y yo ahora otro mejor. Al final eso genera una burbuja de apariencias muy peligrosa, ¿eh? En el Mira, largo plazo. aprovechamos lo de los coches, que a los dos nos gustan, aunque uno Sí. americano y el otro italiano. Te quería preguntar, ¿crees que haber dado una sensación o haber tenido un éxito económico aparentemente, lógicamente, luego ya no sé las cuentas de cada uno, te ha dado una credibilidad a la hora de hablar de economía? ¿Crees que es necesario demostrar sobre en la vida real que tienes esa capacidad? Y antes de que contestes, lo enlazo con otra pregunta. Entonces, ¿crees que en tu sector la Universidad Española está obsoleta? Es decir, Muy, ¿crees que muy buenas preguntas. la Que muy diferencia buenas es, preguntas, digo. muy bien, digo, en la universidad te explican eso, pero yo me sé y saco muy buenas notas, pero necesito salir al mundo real y demostrar que yo sé ganar dinero porque sé de economía. ¿Dónde crees que está la verdad? A ver, creo que es importante predicar con el ejemplo, porque, mira, esto lo hablaba el otro día con mi socio, que muchas veces creo que la gente sale a hablar de economía, sale a hablar de emprendimiento, pero no sale a demostrar. Venga, voy a montar una empresa, tengo mi empresa, te enseño lo que yo he hecho. Pero también te digo una cosa, yo uno de los vídeos que más me arrepiento de toda la historia de YouTube es el vídeo que hice diciendo cuánto dinero gano. Ese vídeo, yo estaba diciendo totalmente la verdad, pero trajo un nivel de polémica que dije, si lo llego a saber, no lo hago, porque al final atrae un tipo de público muy tóxico, en el sentido de que al final tú puedes ser una persona que te vaya bien económicamente, pero eso no quiere decir que tú tengas que vivir aquí como Conor McGregor, ¿sabes? Que eso yo lo he dicho muchas veces. Yo soy un chaval sencillo, sí que es verdad que me gustan los coches y esas cosas, como cualquier chaval, pero tú me ves en mi vida normal y soy un chaval sencillo. O sea, no me gusta el estar alardeando de cosas. ¿Qué ocurre? Yo he visto a la gente en general que tiene como mucha tendencia a, si ganas dinero, tienes que vivir en un palacio, tienes que llevar la vida de Dan Bilzerian, tienes que exagerar mucho todo esto. ¿Qué hace todo esto? Que haya muchas personas que dependen un poco de su imagen de éxito, que vivan atadas a todo esto, a tener que... Coño, yo lo hablé, a ver, esto es muy, muy personal, pero lo he hablado con algunos influencers que les decía, pero a ver, ¿qué problema tienes con coger el autobús? No, es que no me pueden ver. Tío, coge el puto autobús. Yo cuando estaba en la universidad yo no cogía el Maserati. Yo me iba a la universidad en autobús porque era lo más inteligente. O sea, ¿cómo voy a coger el Maserati para ir a clase? O sea, no tiene sentido para comerme atascos, para estar preocupado a ver si me lo arañan, a ver si dónde lo aparco. Coño, me cojo el autobús como cualquier persona normal. No se me caen los anillos. Pero creo que dentro del sector del emprendimiento hay una imagen, no sé, como de querer dar ese éxito, cuando ese éxito no tiene por qué medirse en coches, En viajes. ostentación, al final y al cabo. Sí, o sea, tú puedes enseñar tu empresa, tus éxitos empresariales y demás, y creo que todo tiene que ir un poco más en ese horizonte. También te digo, creo que esa imagen ya no vende a día de hoy. O sea, todos esos perfiles que, mira, qué cochazo, no sé qué, eso genera rechazo a día de hoy y en su momento tenía su tirón porque había gente que se lo creía, pero se ha visto que muchas veces eso respaldaba negocios un poco turbios, ¿no? El voy a apalancarme en mira lo que yo tengo para ganarme tu confianza y venderte cosas que en realidad luego no son tan fáciles de conseguir. Ya sé, cursos que al final pues
tienen lo que tienen detrás, ¿sabes? O sea, que a ver, te pueden enseñar un poco, pero no vas a hacerte rico con ello. Ni cualquier persona vale para hacerse rica, que esto hay que decírselo mucho a la gente. O sea, hay gente que se piensa que por seguir las reglas que te da cierto gurú o cierto experto vas a hacerte rico, cuando esto es súper... Es complejísimo, o sea, yo creo que es un arte todo esto, tienes que Claro, es tener que no es una cosa una visión. que te puedan enseñar, entiendo yo. Te Y pueden en dar muchos unas casos, directrices. no. Y en muchos casos también no es el tener las directrices, es estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Es que ahí está la parte del éxito, en estar en el sitio adecuado con la propuesta adecuada. Tú puedes tener un producto perfecto, un servicio perfecto y que no sea el momento de lanzarlo. O sea, ha ocurrido muchas veces en la historia. Y respecto al tema de la educación, a ver, yo he sido un poco preso de ese paradigma porque yo estuve primero en ADE. En ADE me di cuenta de que ahí no me enseñaban ni gestionar una empresa ni nada, me estaban enseñando a ser ¿cómo se llama esto? Un trabajador multiusos, en plan, saber muchas cosas dentro de una empresa. Y yo dije, esto no, yo no quiero esto. O sea, yo estaba ahí y digo, es que no pinta nada. Hice 2 años y a los 2 años dije, me voy a tomar un espacio a ver qué hago. ¿Qué pasa? Al no tener todavía nada todavía sustentado, era como, tus padres te dicen, no, Víctor, tú estudia, tú no sé qué, y caí de nuevo y dije, bueno, me voy a buscar otra carrera parecida que me convaliden las asignaturas y que me llame más la atención. Y me metí en comercio, que comercio es como ADE, muy parecida a ADE, pero centrada más en la venta y en el marketing. He tenido asignaturas que me han valido y profesores excelentes, sin lugar a dudas, pero hago un poco el balance del tiempo invertido, dinero invertido y ganancias y es negativo. O sea, a ver, evidentemente con esto no le vas a decir a la gente que no estudie, tienes que estudiar, porque no puedes confiar en que te pueda ir bien en tu parte profesional sin tener formación o querer trabajar por cuenta propia y que te vaya bien, no tiene por qué irte bien. Igual hay gente que trabajar por cuenta ajena, no todo el mundo puede trabajar por cuenta propia. Pero al final yo creo que en la educación española, sobre todo en las carreras, hablo de las carreras estrictamente de la empresa, porque luego me vienen los ingenieros, los médicos, no, pero es que yo sí que aprendo. Sí, No, sí, claro, te hablo de entiendo lo que conozco. que un médico tiene que Claro, estudiar, me refiero a tu sector. efectivamente, efectivamente. Creo que no es tan necesario. O sea, creo que al final, al que le va bien en los negocios suele ser gente muy lúcida, gente pícara, gente avispada. Y creo que, a ver, te pueden enseñar estrategias, te pueden enseñar políticas, formas de hacer marketing, pero es que al final, yo es lo que hablo algunas veces con algunos compañeros, digo, a ver, si es que aquí salimos todos con las mismas reglas, o sea, tenemos unos libros con unas estrategias, coño, si llegamos todos a las empresas con las mismas normas y con las mismas estrategias, eso no funciona. Porque al final tú quieres ganar a la competencia. Y si tú ya sabes la estrategia de la competencia, al Claro, es final que es la creatividad. sensación que da desde fuera es cada año cuánta gente sale con esos conocimientos. Si esos conocimientos fueran la clave del éxito, claro, Sí. todo el mundo sería... Es la sensación que da desde fuera, que claro, es Mira, difícil... yo tenía una profesora que, a ver, ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero me encantaba el enfoque que daba, porque es como, a ver, yo tengo aquí los apuntes que me obligan a daros, os voy a hacer un examen tipo test porque me obligan a hacerlo así, pero yo en clase quiero hacer otras cosas. Y básicamente nos traía casos reales de empresas que habían ocurrido y nos decía, solucioname este problema en la empresa. Y no había realmente una respuesta preestablecida. ¿Sabes? O sea, no había una respuesta correcta, pero es como darle a la cabeza y quiero saber qué soluciones me aportáis. De esta empresa tiene un problema de escalabilidad. ¿Qué problemas, qué soluciones podemos dar a este problema? Y creo que es al final la realidad que hay en el entorno empresarial, que se te ponen problemas o situaciones que al final tienes que resolver tú con tu ingenio, con tu picardía, con tu creatividad. Entonces, lo que te digo, creo que en los negocios hay que ser un tío pícaro, un tío espabilado, sobre todo ser alguien muy empático, porque cuando tú eres alguien muy empático sabes lo que la gente quiere, a qué precio lo quiere y sabes cómo solucionar sus problemas. El tío que triunfa en los negocios es alguien que es muy empático y sabe lo que los demás quieren y se lo sabe dar de la manera adecuada y demás, es ser pícaro y listo. Entonces, no creo que sea necesaria la formación. Evidentemente, a ver, si tienes que trabajar para una empresa, pues algo de formación igual tienes que tener, pero creo que a día de hoy cada vez menos. O sea, yo, por ejemplo, en nuestra empresa, en Rax, tenemos a gente que es que no tiene ni formación ni nada, pero nos sabe hacer las cosas de puta madre, ¿sabes? Es como, tú no tienes ninguna formación en marketing digital, pero nos haces los ads de puta madre y nos garantiza rentabilidad. A mí me vale más un tío así que alguien que tiene una carrera y no me da resultados, o un filmmaker que me demuestra que sabe hacer bien las cosas, o gente que es bueno en lo operativo, en la gestión de inventarios. Al final no es tanto esa formación y que yo he visto desde dentro lo que hay en la universidad. Hay gente con interés, pero hay gente que va a hacer lo mínimo posible y tienen carrera. Y yo pensaba con muchos compañeros que yo tenía, con todo el cariño del mundo,
pobre de la empresa que dé con alguno de estos, ¿sabes? Porque es como, les tengo mucho cariño, pero yo les he sufrido en el día a día y sé lo que es trabajar con ellos, y es gente que va lo mínimo posible, a hacer el mínimo esfuerzo y al 5 pelado, y a intentar que lo haga otro. Entonces, o cambias la mentalidad, o es muy típico eso en la universidad, yo eso lo he visto mucho. No hay esa ambición de querer más, es lo mínimo posible para probar. Muy bien. En primer lugar, ¿qué tal estás en Andorra? Yo muy tranquilo, la verdad. Te diría que en Andorra hay una visión desde fuera de como si fuera no sé, una jaula, algo así, de no, tienes que estar 6 meses y cuánto, como si estuvieras mucho más tiempo fuera. O sea, yo te diría que en este año habré estado fuera de Andorra igual 3 semanas, igual, como muchísimo, 3 semanas. O sea, estás mucho más que medio año, se vive tranquilo, se vive con seguridad, el tiempo tampoco es tan malo, o sea, creo que hay mucha gente que lo exagera, se piensan que esto es Canadá, ¿sabes? Y claramente, a ver, en invierno hace frío, pero hace mucho sol. Si no me equivoco, creo que es de los países con más días de sol del mundo. Y entonces, pues, a ver, tiene sus cosas negativas. Por ejemplo, al ser tan pequeño no tienes ciertos servicios que en España tienes y que están de puta madre, en realidad. Véase, yo qué sé, el e-commerce va mucho más lento, pues cualquier cosa que así por ejemplo, de plataformas de pagos, pues no la vas a tener, porque evidentemente a PayPal no le interesa invertir en Andorra habiendo 80.000 habitantes, no le sale rentable. O lo subvenciona por una parte el gobierno y le paga a PayPal la infraestructura o no le merece la pena. Pero claro, ¿hasta qué punto al gobierno le merece la pena financiar eso? Si lo utilizan cuatro gatos, pues te buscas un poco alternativas a ello. Por ejemplo, el tema de Stripe tampoco funciona aquí. Tienes pequeñas desventajas, pero creo que es un lugar muy bueno, sobre todo para establecer raíces. O sea, yo veo a los chavales cómo viven aquí realmente. O sea, creo que hay una cultura mucho más sana de la que hay en España. O sea, yo no paso por los parques y veo a gente fumando porros o llevando un poco mal la vida, ¿sabes? En cierto modo. Hay mucha seguridad, o sea, yo hablo con los andorranos aquí y te saben hablar bien, no como en España que decimos que sabemos hablar inglés y chapurreamos, no, te saben hablar bien español, catalán y francés, pero francés perfecto. Y digo, joder, ¿cómo puede haber tanta diferencia en un país tan pequeño con otro que está al lado? Y no hay esa mentalidad, esa cultura. Creo que al final viene muy fomentado en el hecho de que sea un país de extranjeros. Entonces tienes que saber muchos idiomas por cojones. Y a nivel de educación creo que está muy bien. A ver, sí es verdad que en educación así más superior, universidades, pues no, evidentemente no tienen eso. Tienen algunas carreras y demás, pero la mayoría estudia fuera. Pero creo que a nivel de educación así más básica está muy bien. Entonces, ¿qué condicionantes tendrían que darse para que volvieras a España? Si es que existen. Condicionantes. ¿Sí? ¿Volverías a España? Entiendo que sí, pero bajo unos condicionantes, porque al final es tu casa, pero ¿cuáles serían? Si te digo que, a ver, con perspectiva, lo he estado viendo y creo que no es tanto una cuestión de dinero en sí, es más una cuestión de mentalidad. En el sentido de que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el entorno que hay aquí, porque te rodeas de muchas personas como tú y haces mucho networking y estás como en una burbuja de mentalidad sana, ¿sabes? Te quitas de mucha toxicidad de la que tienes en España. O sea, es como que los típicos comentarios que te cortan el rollo un poco en España, aquí no los tienes, porque es que tienes a gente como tú, o sea, gente que ha venido con las mismas motivaciones que tú y pensando igual que tú. Entonces, hay ciertos debates y ciertas discusiones que ya no existen. Estás centrado en lo tuyo, en mejorar y tienes a personas que tienen exactamente la misma mentalidad que tú. Entonces, yo creo que es algo más bien de mentalidad. O sea, creo que cuando España se empieza a dar cuenta de que la iniciativa privada no es algo negativo, que hay que potenciar al talento, hay que potenciar esa ambición, ese hambre, porque a mí me da mucha pena cuando veo en redes sociales a gente diciendo, no, es que la meritocracia no existe. Tú te puedes esforzar y no te puede ir bien. Claro, es que el éxito es mucho más que esfuerzo. O sea, si solo fuera esfuerzo, joder, qué fácil es aquí triunfar. O sea, es esfuerzo, es talento, es constancia, es en muchos casos suerte. ¿Qué pasa? Creo que estamos ante una generación que yo no lo vi del todo, pero en las que venían sí que lo vi, que se le premiaba por no ganar. O sea, era como, hacías una competición y tradicionalmente el que ganaba es el que se llevaba el premio, pero entró como esa mentalidad de no, lo importante es participar y le damos premios a todos. Y hay como esa mentalidad de, no, es que yo si me esfuerzo me tienen que premiar también. Pues no, o sea, a veces que gana uno solo y gana el mejor. Y eso a nivel de competencia no se ha fomentado. El hecho de
coño, aquí igual tú te puedes esforzar y no puedes ganar, pero puedes sacar un aprendizaje de eso y depende mucho de la mentalidad que tengas y cómo utilices esas derrotas. Tu éxito puede venir en la próxima apuesta, ¿sabes? O sea, yo me he equivocado un montón de veces, yo me equivoco a diario y aprendo de ello. Pero hay mucha gente que como que tiene miedo a equivocarse o quieren todo a una carta, ¿no? De, no, yo ya si me he esforzado con esto, quiero que me garanticen que voy a ganar. Entonces, al final es una mentalidad que está muy arraigada y sobre todo esa tendencia a tirar un poco piedras al que quiera destacar un poco, ¿no? Es como, si ya te sales un poco de lo que nosotros consideramos normal, es que este tío se cree mejor que nosotros. Vamos a, ¿qué te crees tú? No sé qué, como intentar bajar a todo aquel que quiera un poco destacar. Entonces, volver a España complicado, ¿eh? O sea, a ver, vuelves lo típico, a ver a los amigos, de visita, de vacaciones, pero al final es una cuestión más de mentalidad, ¿sabes? O sea, yo me veo a día de hoy más yéndome incluso a Estados Unidos, ¿sabes? De decir, coño, viviría en Los Ángeles con más impuestos, pero con otra mentalidad, ¿sabes? Es decir, tío, a ver, creo que a nivel de mentalidad hay más oportunidades, aunque haya más impuestos que en España. Si a mí lo que más me quemaba es el hecho de la mentalidad de la gente y sobre todo el estarte peleando por absurdeces, porque son absurdeces en verdad. Y eso te lo quitas aquí en Andorra. Es como, no te estás preocupando de que el político vaya a hacer no sé qué, de que ahora vamos a joder a estos, ¿no? Vives tranquilo, la política no es el centro de todo. Y el problema en España es que la política es el centro de todo. O sea, todo gira en torno a la política, todo es política en sí. Y aquí el político no es ninguna estrella, ni es destacable, ni la gente monta un show con la política, ¿sabes? Al ser también muy pequeños como ocurre un poco en los pueblos. No sé si te pasará que la política de pueblo es como más sana. No sé si me explico, que está más centrada en problemas reales. Reales, eso es. Y en el caso de Andorra, ser un país pequeño, son debates lo que te decía, la tontería del aeropuerto, que si vamos a hacer un helipuerto, que si vamos a poner, yo qué sé, una tasa a los perros, cosas muy, muy, muy tontas, ¿sabes? En cambio, en España, al haber poderes tan grandes, los debates como que se alejan mucho del ciudadano, ¿sabes? Como que están Ese muy creo lejos que del ciudadano. ha sido un muy buen ejemplo porque, por ejemplo, en la política de los pueblos ya no se vota tanto al partido político, sino se Eso vota es, al tío que realmente me arregla el camino que necesito, arregla eso lo es. otro, en un problema real y al final me da igual, digamos, la política, sino que ese tío me solucione los problemas. Un Sí, voto útil real. por eso estoy muy a favor de que el poder esté muy descentralizado, que exista como varias capas de poder. Yo sé que va a haber mucha gente, no, es que hay que quitar las comunidades autónomas porque tienen mucho gasto. Sí, tienen mucho gasto, pero eso no quiere decir que haya que quitarlas. Hay que gestionarlas mejor, porque al final, cuanto más centralizado está el poder, más desconectado está de los problemas reales. Y al final, cuantas más capas de poder, más capacidad das de que no haya corrupción, que no se aglutine el poder en unas manos, porque cuanto más aglutinado está el poder, más tendencia hay a la corrupción. Mientras más descentralizado está ese poder, es como que tú no tienes la capacidad de hacer tantas cosas. Tiene que pasar por diferentes tramos de poder y hay un control dentro de ese poder. ¿Qué ocurre? Creo que muchas veces el problema que hay en España es que la gente reniega mucho de la responsabilidad individual y siempre quiere que los problemas se los gestione otro, ¿sabes? En el sentido de, coño, las pensiones, nada, que me las guarden y ya me las darán. Yo qué sé, cualquier cosa, o sea, todo es como que tienden a querer que lo gestione otro y cuando lo gestiona otro pueden ocurrir dos cosas, que lo haga bien o que lo haga mal, pero ¿qué pasa? Cuando lo hacen mal durante tanto tiempo y tú sigues delegando esa gestión, al final lo que demuestras es cierta inmadurez de yo no quiero gestionar esto, pero luego culpo de que otros lo hacen mal. Entonces, claro, tiene poco sentido el decir es que los políticos roban o hacen las cosas mal y constantemente estás votando darles más dinero y más poder. O sea, no tiene sentido. O sea, yo no le veo sentido a eso. Pues en relación a lo que has dicho, si muchas veces gente como tú explicáis de forma tan clarividente y tan entendible que al final a grandes rasgos España ingresa 10 y gasta 20 sistemáticamente y eso al final aumenta la deuda pública diariamente y eso es insostenible, si está tan claro, ¿por qué la gente sigue legitimando? ¿Qué forma hay de solucionar eso? Es decir, porque al final, claro, es como se va encadenando, pero votes a quien votes, hagas lo que hagas, incluso partidos políticos, sin entrar en unos u otros, se les sigue legitimando millones de personas con su voto, con políticas que está demostrado que, vamos, coges lo que dijeron antes de las elecciones y lo que han hecho a Sí. posteriori, y esos son todos, esa es la realidad. Yo lo he dicho muchas veces, he visto a Rajoy prometer 10 cosas y no cumplir 11, y lo de Sánchez, más vale dejarlo estar. Entonces,
¿Cómo puede ser? ¿Qué solución hay si la gente lo sigue legitimando? ¿Por qué ocurre eso? A ver, yo creo que hay, yo lo llamo titiriteros, una serie de poderes fácticos que mueven muy bien a la población, en el sentido de que al final, cuando tú tienes muy controlados a los medios de comunicación, tienes controlada sobre todo mucho la educación, que eso se nota una barbaridad. O sea, por ejemplo, en mi canal se ve mucho una transición del inicio de mi canal actualmente, y hay un punto muy importante, y es cuando yo ya estoy saliendo de la universidad. Y se nota mucho que hay esa influencia intervencionista, esa influencia del despilfarro. A mí la economía que me enseñaban era economía socialdemócrata, keynesiana, o sea, del liberalismo ni siquiera me hablaban. Y al final creo que está estructurado todo muy bien para tener a la gente orientada hacia cierto pensamiento y que se vean bien ciertas cosas. ¿Qué ocurre? Si a esto le sumas todo este guerra civilismo inherente a la sociedad española, porque queramos o no, la guerra civil es algo muy cercano. O sea, nuestros abuelos ya lo han vivido, nosotros nos lo han contado, pero está muy cercano. Entonces siempre está como ese odio hacia la otra España, ¿no? Está la España nacional y la España republicana, ¿sabes? Y luego están los que les da igual la política, que al final son los que deciden quién gobierna. Al final, los que votan siempre a los mismos no cambian, pero siempre hay un margen de la población que puede decantar las elecciones a un lado u a otro. ¿Qué ocurre? Tú puedes explicar racionalmente que la deuda pública es como es, que las matemáticas son como son, pero hay gente que nunca va a querer verlo por el hecho de que siempre hay titiriteros por detrás manipulando y diciéndote a ti, no, es que eso no sé qué, la precariedad se ha acabado, es que esto sí se puede. Yo esto lo he dicho muchas veces, o sea, yo me puedo presentar, me pueden hacer presidente de España, y el problema que voy a tener es que va a haber gente que de forma mezquina va a manipular en mi contra, haciendo lo que hago, diciéndole a un montón de gente cosas que no son reales. O sea, te va a salir un Podemos y te va a decir, es que la precariedad, es que los ricos, es que esto solo beneficia, y es que manipulan deliberadamente. Al final esto es un juego de poder y la gente no se da cuenta. El político lo que juega es un juego de poder, no juega a resolver problemas, juega a perpetuarse en el poder. Y si tienen que utilizar tu dinero para perpetuarse en el poder, no hay problema, porque ellos van a seguir cobrando. O sea, el que estás jodido eres tú. Si aumenta la deuda y tú tienes que pagar más impuestos, el que estás jodido eres tú. Ellos tienen sus sueldos pactados y les da igual. O sea, al final, cuando tu sueldo depende de mantenerte en el poder, realmente, pues manipulas, mientes, engañas a la gente. Y ahí está el problema, que muchas veces las soluciones que hay que aplicar son tremendamente impopulares y siempre va a haber un contrario queriendo aprovecharse de esa impopularidad. De decir, es que mira lo que está haciendo, y te sacan a los sindicatos a la calle, te sacan... Además, creo que esto ocurre más en la izquierda que en la derecha. Cuando tienes activistas profesionales a sueldo, esto es complicadísimo, porque tienes a gente que cobra por hacer activismo, por estar en la calle. O sea, van a buscar cualquier excusa para sacarte a todos los sindicatos y a los de siempre a la calle, a liarla, para generar además una imagen alrededor de ti de eres el diablo. Y si encima tienes a los medios de comunicación controlados y a la educación también controlada, es que es muy complicado. Son una serie de poderes fácticos que son complicadísimos. Y claro, ¿cómo despolitizas tú a la educación cuando es algo tan apetitoso desde el poder, tanto para la derecha como para la izquierda? Ah, que puedo hacer que los niños piensen más hacia mí y ganen votos con estos mecanismos. Es que es muy apetitoso. Y claro, va a llegar alguien bondadoso que va a decir, no, voy a hacer una educación neutral. El poder corrompe mucho y siempre la educación pública va a ser utilizada como un arma arrojadiza. ¿Qué pasa? Unos te dirán que no, ellos no politizan cuando politizan, y otros te dirán que, no que politizan cuando realmente a lo mejor no están politizando, ¿sabes? Esto es muy subjetivo y es muy complicado. Por eso... Entonces entiendo que la respuesta es que en un país como España, con su mentalidad y con el tinglao ya montado de redes clientelares, de política, de intereses, no tienen una solución. No hay, porque mucha gente me ha hablado de Vox. Extiendo la pregunta, ¿hay alguien, algún partido político o alguien que sea capaz de revertir eso desde dentro? ¿O toda la rueda está tan que ya no la para nadie? Es que es muy complicado. Claro, mucha gente me ha preguntado, y mucha gente pregunta o ve como Vox como una especie de salvadores a todo esto. Entonces, realmente desde dentro, como se vio Podemos en su momento. Podemos, después del 15M, creo recordar, Pablo Iglesias, me acuerdo que salían 4 en los programas de que era un periodista de Astorra, no recuerdo. Y digamos que el discurso anticasta caló a mucha gente,
Porque realmente en ese momento yo lo escuchaba y decía, parece que tenga razón. Sí, tiene sentido. Claro, el problema radica es cuando luego te vuelves casta deliberadamente. Y claro, parece que ningún político, sea del color que sea, parece que está dispuesto a llegar allí y a cambiarlo realmente. Una vez está dentro de la rueda, sigue la inercia y al final lo que dices tú, le acaba echando la culpa a otras cosas y al final no, como que no está en su mano. Es que hay partidos que están muy cómodos en la oposición. Estar en la oposición es mucho más fácil que estar en el gobierno, porque es como tú prometes de todo, el que está en el gobierno lo hace mal y cuando llegues tú, pues ya verás lo que haces. A ver, a mí Vox siempre me ha gustado por su política económica, creo que es la más coherente, no es la mejor, evidentemente podría mejorarse muchas cosas, pero al final creo que es más de lo mismo, cambiando un poco los colores, con una política a lo mejor económica más coherente o más que comulga más conmigo, pero en el fondo también tienen sus redes clientelares, tienen su parte de gasto público ineficiente, como yo llamaría, no te van a privatizar ciertas cosas, van a querer ser ciertamente proteccionistas con algunas industrias y demás, que esto también es discutible, o sea, hay gente que lo podrá ver bien, hay gente que lo podrá ver mal, pero es que es muy difícil porque al final cuando hay tanta gente viviendo de ciertos partidos o de ciertas ideas o de que esté tantas X personas en el poder, cambiar eso es complicadísimo, porque al final eres tú contra ciertas personas que viven de ciertos discursos y estás solo frente a lobbies agrupados que tienen mucha más fuerza y que encima tienen a los medios a su favor y que te van a poner como si fueras Satanás encarnado. Es complicadísimo lo de España. Es que hay gente que lo soluciona con no, es que esto cuando llegue Vox o llegue el PP, no, es que esto tiene muchos más problemas, porque te va a llegar Vox o te va a llegar el PP, pero vas a tener un contrapeso social muy fuerte. O sea, con Rajoy en cierto modo se vio. Rajoy yo creo que es el mayor traidor que puede haber en la derecha, porque hizo de todo menos políticas de derecha, ¿sabes? O sea, subió los impuestos más que nadie, no cambió luego nada realmente y al final también hay que decir que creo que... Perdona que te interrumpa, pero vamos a la pregunta esa. ¿Crees que puede cambiarlo si quiere? ¿O es que realmente está en esa rueda y no puede cambiarlo nadie? Porque si él dice, sí, voy a prometer todo, pero luego da la sensación siempre en política que hay como factores externos en los cuales se excusan para no cumplir nada de lo prometido. Esa es la sensación que da. A ver, creo que el punto clave es que haya un cambio de mentalidad a nivel social, porque cuando a nivel social, a nivel generalizado, haya ese cambio de mentalidad, se van a aceptar ciertas políticas que a día de hoy no se aceptarían. Es decir, muchas cosas que no se pueden hacer a día de hoy a nivel político en España vienen por presiones de Europa. En el sentido de, si Europa te dice que el déficit es tal, el déficit es tal, y no puedes hacer nada. ¿Qué pasa si tú, cuando estás en el gobierno, dices, no, yo voy a gastar tanto, pero llegas al poder, las cuentas son las que son y no puedes hacer nada? Pues bueno, tiras de, es que Europa no me deja. No, no es que Europa no te deja, es que Europa está siendo sensata y te está diciendo que vas a la quiebra si sigues haciendo esto. ¿Qué pasa? De cara a la gente es muy populista el decir, no, yo voy a gastar más dinero en educación, en sanidad, las pensiones las voy a subir una barbaridad, voy a hacer cosas que sé de forma deliberada que no puedo hacer, pero cuando llegue al poder ya veré lo que digo, porque ya estoy en el poder y de ahí no me echa nadie, y diré que Europa son malos, es que la Troika, es que Merkel, que con Merkel me parece maravilloso cómo en tan poco tiempo pasó de 2008-2009 ser el mayor enemigo que había de España. Yo he visto en los últimos meses elogios hacia Merkel, ¿sabes? Desde ciertos sectores, que me llama mucho la atención. Entonces es complicadísimo porque o hay un cambio de mentalidad, es que al final el problema viene de base. Si la gente tiene un mínimo de cultura económica, no se le manipula respecto a esto. Pero claro, ¿quién tiene la capacidad de comunicar y de dar esa divulgación económica? Al final es la educación, y si la educación va también en tu contra y tiene cierto sesgo ideológico, estás jodido, es que estás muy jodido, o sea, es muy complicado. O sea, al final tendría que entrar un dictador benevolente y cambiar todo de raíz. Incluso eso tendría que hacerse mediante la violencia, es que es así, pero es que no puedes hacer eso, porque tú no le puedes imponer a cierta parte de la población ciertas cosas que va a estar en contra por el hecho de cómo piensan. Es muy difícil todo esto. O sea, al final siempre no tiene solución. Se tiende... No, es que sí que tiene solución, pero tiene una solución progresiva en el largo plazo y conlleva trabajo, conlleva educación y sobre todo mucha batalla cultural. Yo creo que, por dar un poco rayos de esperanza, España empieza a despertar respecto a ciertas cosas. Yo he visto cómo poco a poco los discursos de responsabilidad presupuestaria han ganado cierta aceptación, lo de bajar impuestos también, y antes era imposible hablar de esto. Entonces es cuestión de batalla cultural, desgaste y dar argumentos sobre todo, y debatir
y expresar esas opiniones, porque creo que muchas veces lo que ocurre es que hay ciertas opiniones que sí que están legitimadas de dar a nivel público y otras no. Y ahí viene el problema, que si tú tienes miedo de dar tu opinión, estás legitimando ciertas opiniones que siempre van a ser hegemónicas. Y al final, si quieres que las cosas cambien, tienes que echarle huevos y decir, esto no es así, y enfrentar esas opiniones. Si tú en tu entorno cercano no quieres dar la opinión sobre X cosas y el resto sí que la puede dar porque es la opinión hegemónica, al final tú estás perpetuando que eso se mantenga. Porque tú Claro, te mantienes en privado y en privado no cambias nada al final, porque estás legitimando que otros sí que pueden expresar su opinión y tú no. Al final, bueno, podemos surgir gente como yo o como otros que levantemos la voz, pero al final la base a nivel social tiene también que levantar esa voz, porque si no te están imponiendo eso. Es como, no, tú no puedes hablar. Lo bueno es lo nuestro. Si tú hablas esto, estás cancelado. Pues no, tiene que haber diversidad de opiniones. O eres un fascista. Bueno, también. Muy bien. También te digo una cosa, Carlos. Yo lo bueno que tengo es que la etiqueta de fascistas me la he quitado. Cuando me fui a Andorra ya no eres facha, porque claro, te has ido a Andorra. Entonces eres otra cosa. Otra cosa peor, igual, pero fascista Sí. ya no. ¿Crees que, como dice mucha gente, hay un riesgo de acabar parecido a países como Venezuela y demás? O eso es impensable aquí en Europa. Porque claro, había muchas cosas como impensables y poco a poco van como tomando, no sé, tomando las cosas un cáliz, que hay gente que igual, no sé, muy tremendista, que sí afirma que correríamos ese riesgo. A ver, yo creo que es muy difícil estando en la Unión Europea porque al final tienes un control, tienes unos límites. A ver, a mí la Unión Europea en sí no me gusta, no me gusta en lo que se ha convertido, pero creo que en el caso de España es como ese hermano mayor que no te permite llegar a cierto punto. Tiene sus cosas negativas y cosas positivas. España es un adolescente que se emborracha a veces, ¿no? Sí, es como ese amigo ludópata o yonki que tienes, que le quieres mucho, pero sabes a lo que tiende. No puedes dejarle solo, ¿no? Efectivamente. Entonces, a ver, sería muy exagerado. Al final, si Venezuela o Argentina llegan a donde llegan es porque tienen soberanía sobre su moneda, emiten de manera masiva. A ver, el Banco Central Europeo lo hace también, pero lo hace con cierto control. En el caso de Venezuela ya es un descontrol absoluto, hacen políticas sin ningún tipo de sentido, controles de precios. Pues lo que se veía el otro día. O sea, yo el otro día veía algo increíble en Argentina. En Argentina están llevando inspectores a los supermercados vi que lo para evitar que haya inflación. Pero, bueno, vale, puedes hacer eso, pero eso es lo que va a generar al final luego el desabastecimiento. Si tú no me permites que los precios suban cuando hay inflación, pues ¿qué ocurre? Que hay desabastecimiento. Entonces el siguiente paso ya es que no haya nada en el supermercado. Entonces es como algo complicado, porque cuando ya entras en esas ruedas es difícil salir de ellas, lo que comentábamos antes, que ya tomas una dirección, con la suerte de que en España pues tienes a la Unión Europea que no te va a permitir llegar tan lejos. Tiene sus partes negativas, pero también tiene sus partes positivas. Es que al final, ¿por qué un país como Suiza no necesita de la Unión Europea? Pues porque hay una educación a nivel social y hay una mentalidad adecuada. Y el suizo tú no le engañas, el suizo no es gilipollas. En Suiza, ¿cuántas veces se ha votado tener, yo qué sé, salario mínimo interprofesional mucho más alto o subirlo o poner un impuesto más alto a los ricos? Y se ha votado en contra y sigue siendo un país próspero y un país, vamos, con una cantidad de oportunidades inmenso. Eso en España gana. O sea, tú en España dices, vamos a subir los impuestos a los ricos y gana. Vamos a subir el salario mínimo, gana también. Vamos a poner una paga universal, gana. Eso en Suiza no gana. ¿Por qué? Porque saben cómo son las cosas y tienen otro tipo de mentalidad. Por eso yo incido tanto en lo importante que es esa parte cultural. O sea, yo creo que hay una parte cultural en España muy aferrada, que tenemos cosas súper buenas, muy buenas, en cuanto a carácter, pero en lo económico es como que siempre tendemos hacia todo lo malo, hacia todo lo populista, hacia todo lo socialdemócrata, incluso socialista, y eso no creo que beneficia mucho a la economía del país. Entonces, enlazando, ¿crees que es un tema cultural o social que se penalice tanto, y eso no es una pregunta, lo sé, al emprendedor, que realmente esté penalizado o se dificulte a alguien que quiere emprender? Incluso, como dices tú anteriormente, esté hasta mal visto que un tío emprenda y tenga éxito. Parece que haya que ponerle piedras en el camino cuando parece lógico que son gente que genera riqueza.
al Es que final. esa es la diferencia entre los países nórdicos y España o cualquier país de Latinoamérica, que el nórdico podrá tener su parte socialdemócrata de un estado del bienestar, impuestos altos, pero a los negocios se los deja funcionar y se entiende que el sector privado es importante y se apoya al sector privado. Esa es la diferencia. La mentalidad del nórdico está a kilómetros de la mentalidad del español, con la diferencia de que el nórdico también es responsable. O sea, se habla mucho de querer parecerse a Dinamarca y a Suecia o Noruega, pero no se ve que estos países han tenido una responsabilidad presupuestaria maravillosa. O sea, es como esta gente puede gastar mucho precisamente porque tiene cuentas saneadas y luego a nivel social tiene un gasto público que es eficiente. A mí no me parece mal el modelo nórdico, es distinto al que me gusta a mí, pero me parece bueno siempre y cuando se sea honesto, se apoye al sector privado, no se dificulte la labor del sector privado. Que luego tengas un IRPF más alto, perfecto, pero a los negocios déjalos funcionar, que generen oportunidades, ¿sabes? Tú puedes tener esa parte de libertad en el emprendimiento, en los negocios, y luego en lo personal tener un IRPF más alto. Bueno, se puede valorar, o como ocurre en Irlanda. Irlanda tampoco en IRPF es un país que tenga un IRPF bajo, pero por ejemplo en cuanto a impuestos de sociedades es un paraíso. Y por eso tienes a Apple allí, tienes a Google, tienes a todas las tecnológicas allí. Hay gente que no entiende que al final, por mucho que tengas esa imagen de los malvados empresarios capitalistas, los necesitas si quieres financiar todo tu estado del bienestar, porque es lo que genera riqueza, lo que genera valor. Yo tenía un profesor que decía una frase que era totalmente cierta y es, si al sector privado le va mal, es imposible que al público le vaya bien. O sea, para que al sector público le vaya bien, al sector privado le tiene que ir mejor, porque al final se nutre de él. Y es entender esto, mientras tú sigas lastrando y intentando hacer la casa por el tejado, porque es como que se quiere tener sueldos nórdicos y estado del bienestar nórdico teniendo un sector privado argentino, ¿sabes? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? No tienes las bases, no tienes ese desarrollo. Al final los países nórdicos llegan a donde llegan por ese desarrollo del sector privado y por esa libertad económica, que luego cuando ya la tienes vas subiendo impuestos y vas un poco creando ese estado del bienestar, perfecto, pero primero se fundamenta en una base de un sector privado fuerte. En España, ¿qué tienes? Un capitalismo de amiguismo de los 4 del IBEX que van de la mano del poder, que el poder mismo les protege, puertas giratorias y demás, y el empresario y la pyme, que en realidad es la mayoría. O sea, en España no hay grandes empresas, hay pymes, lo que hay, es el grueso que hay. Todos esos son los que están puteados. O sea, al autónomo le dan por culo por todos lados, las pymes le dan por culo por todos lados, pero se habla de, no, los malvados capitalistas. Y es que en España no hay malvados capitalistas, están los amigos del IBEX que van de la mano del poder, que esos son los mayores anticapitalistas que pueda haber, porque están en contra de la competencia y de la libertad. O sea, el de Iberdrola y el de Endesa no quiere que te llegue una pequeña pyme disruptiva y les meta competencia. Te pondrán legislación, te pondrán trabas, te pondrán licencias, te pondrán no sé qué. Claro, tienen su pequeño chiringuito, su oligopolio, desde el poder les protegen, les ayudan, como ocurre también con las televisiones, es como llega la pandemia y aquí hay ayudas para todo el mundo, menos para las pymes, para las televisiones los primeros, para proteger a los de siempre los primeros, pero lo que es la pyme, que es el verdadero empresario de España, es que en España lo que tira del país son las pymes, son los pequeños y medianos negocios y autónomos, son los que al final acaban financiando toda la responsabilidad de esta gente, porque al final, seamos realistas, esto hay mucha gente que no se da cuenta, el rico y las grandes empresas tienen capacidad y medios para eludir, ojo, que no es lo mismo que evadir, eludir esos impuestos. Tú le puedes dar por culo a las empresas grandes que se montarán un holding en el extranjero y santas pascuas, ¿sabes? Todo lo que quieras, que es claro, es lo que ocurre un poco con las grandes empresas, que siempre hablan de, no, es que evaden impuestos. No evaden impuestos, lo que ocurre es que están mejor asesoradas que tú y tienen la capacidad de generarse estructuras fiscales que les permite tener una fiscalidad muy ventajosa. Es así, o sea, no va en contra de la ley. Entonces, al final se cree que se puede perseguir a los grandes ricos y las grandes empresas cuando estos siempre tienen mecanismos para eludir y para tener infraestructuras que les permite estar al margen. O sea, el rico en general juega con otras reglas. Pero igual es o sea, uno de los eslogans políticos más utilizados históricamente. Sí, Vamos lo van a pagar los ricos. Sí, lo van a pagar los ricos y al final... Sí. Pero bueno, parece una cosa, es decir, que el sector público se nutre ineludiblemente del privado, no es algo que parezca muy difícil de entender. Porque al final, cuando la gente dice tal partido o tal presidente ha dado una paga, no, esa paga la han dado todos los del sector privado con sus impuestos y los del sector público con su parte de impuestos. Pero es evidente que si no hay un sector privado fuerte, no puede funcionar, porque es la base. Efectivamente. Al final, el trabajador público saca su sueldo del sector privado.
Eso es. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que al final cuando se aplican ciertas políticas de vamos a endurecer la legislación laboral, no, vamos a obligar a subir sueldos, vamos a subir las indemnizaciones, al final se tiene una imagen de un empresario malvado, explotador, cuando la realidad en España es que no es eso. O sea, tendrás tus grandes empresas del IBEX, pero la mayoría de personas que generan empleo en España son pequeños y medianos empresarios, que tú los verías y dices, ¿este qué tiene de explotador? O sea, estás perjudicando a gente que al final lo único que quiere es ganarse la vida. O sea, sí, no tiene más, o sea, no son negocios aquí gigantes, son pequeños negocios. Son el negocio de tu barrio, el panadero de tu barrio, el que tiene una agencia de viajes, el que tiene un bar, el que tiene, que sé, un pub. Al final España es eso, es un país Sí, de pero pequeñas también empresas. con grandes empresarios, por ejemplo, Amancio Ortega o Roche y demás, Sí, en España hay como dos corrientes de pensamiento en los cuales son gente positiva y en otro caso que son prácticamente villanos. sí, Entonces, efectivamente. claro, a Amancio Ortega se le critica por donar a la sanidad pública máquinas contra el cáncer, por ejemplo. Es decir, hay como dos corrientes, unos muy interesados en convertirlos en villanos explotadores y Claro. otros que valoran que, digamos, al final, cuántas familias pueden vivir de. A ver, también hay que tener claro que de cara a ciertas ideologías la meritocracia es el mayor enemigo. Y si tú puedes, de alguna forma, acabar con esa meritocracia y hacer ver que todo aquel que destaca muy por encima de los demás lo ha hecho de forma ilegítima o reprochable, pues es mucho mejor que decir, oh, este señor es un ejemplo de éxito viniendo de la nada, porque no Pues es gente mira, que haya ahora que lo heredado nada. dices, claro y directo, ¿tú crees que todo empresario que llega al nivel, pues vamos a decir, de Fernando, Uh -huh. de Roche o de Amancio Uh Ortega, -huh. de Mercadona Sí. y Zara, ha llegado por métodos ilegítimos, vamos a decir, o se puede ser una buena persona y ser así de rico? A ver, yo, por mi propia experiencia y por lo que veo, sí que creo que hay gente que llega lejos a nivel empresarial de formas poco éticas y no se sabe. Pero creo que como norma general, el que llega lejos en todo esto es porque ha servido bien a la gente y ha dado con un modelo de negocio éxito. Y tú es imposible que crezcas en un país como puede ser España o como puedes, a ver, si vas de la mano del poder político y demás, sí que puedes crecer, que esto también ocurre. En España es muy típico pues, los amiguismos estilo Florentino Pérez y demás, que eso sí que es más reprochable porque tienen sus mafias por debajo y sus trapicheos con los gobiernos de turno. Pero creo que como norma general, si llegas lejos como empresario es porque has servido bien a la gente y has dado con un problema a solucionar que está sirviendo mejor a los demás, como ocurre a lo mejor con Amazon. Amazon también se le tacha un montón de es que mira lo que hacen los trabajadores, no sé qué. A ver, Amazon llega donde llega porque es mejor que los demás y lo hace mejor que los demás. Seamos realistas. Te sirve más rápido, te sirve bien, te atiende bien, devoluciones bien y no te da problemas. Si llega lejos porque está sirviendo bien a la gente. Que luego se le pueda reprochar cosas, pues como a toda empresa. Pero creo que como norma general sí que se llega lejos a nivel empresarial sirviendo bien a las personas. Que también hay casos que se hace de forma discutible, apalancándote en tu amigo político, en que te adjudiquen contratos a dedo, que, a ver, siempre hay esa parte, pero no creo que sea algo generalizable. Creo que en otros países es mucho más justo que en España. En España hay mucho, ese amiguismo, o sea, lo tenemos muy inherente, conozco a no sé quién que me va a ayudar con esto y no se fomenta esa libre competencia y esa competencia con las mismas normas. Siempre va a haber gente que tenga como un poco más de facilidad, pero eso tampoco te quita a ti la capacidad de progresar. Mucha gente dice, no, porque haya otros que hayan nacido con mejor familia, yo no puedo progresar. Sí que puedes progresar. Él lo va a tener más fácil. Sí, pero a ti no te impide el también poder mejorar dentro de tu situación. Que esto es mucha gente la que dice que no, es que la meritocracia no existe porque si te esfuerzas no te haces rico. Claro, nos ha jodido, es que no va de esto. La meritocracia va de tú, si pones de tu parte y realmente trabajas, tienes la capacidad de progresar en tu nivel respecto a tus capacidades y respecto a tus actitudes. No todo el mundo va a llegar tan lejos por esforzarse, pero sí que tienes la capacidad de esforzarte si tienes la actitud adecuada, le pones el empeño adecuado y sobre todo tienes el enfoque adecuado y vas aprendiendo de los errores. A la primera no lo vas a conseguir, pero probablemente después de 4 o 5 errores vayas a pulir mucho más la técnica y vayas a llegar mucho más lejos que antes. No, yo que soy muy meritocrático, al final lo resumiría diciendo que si tú te esfuerzas y tienes la suficiente constancia, las probabilidades de tener el Eso es. éxito que tú crees Mayores. que buscas es mayor que si no lo Totalmente. haces. Eso es indudable. Lo que pasa es que, bueno, lo que dices tú, hay veces que también hay que vender que eso es imposible y que si no,
No, es posible y está demostrado. Es que el problema es que muchas veces se quiere sacar conclusiones respecto a excepciones. Es que y sí, es que sí, excepciones siempre hay y siempre hay puntualizaciones y matices. No se puede sacar conclusiones generales con cosas muy específicas. Siempre va a haber excepciones y siempre va a haber una persona que ha tenido más suerte, una persona que su tío era no sé quién, pero eso no responde a lo que es el contexto general. Y lo que dices tú, eso no te incapacita a ti Claro. a triunfar en algo en la vida. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, Carlos. Esto lo vamos a entender y yo creo que tu comunidad lo va a entender perfectamente. Que tú partas en el gimnasio con una mala genética no te implica que no vayas a poder progresar. Evidentemente no vas a ser, yo qué sé, igual no eres Mr. Arnold. Olympia, pero... No eres Arnold, pero puedes progresar, evidentemente. Y eso no te quita esa capacidad de mejorar. Eso es la meritocracia. Es decir, yo, aunque tenga peor genética, puedo dentro de mis capacidades mejorar, o a lo mejor tengo buena genética para otras cosas y no me tengo que meter al gimnasio y soy bueno, yo qué sé, nadando, porque tengo, yo qué sé, una estructura que me facilita todo esto, o se me da bien el fútbol. Que la gente muchas veces deja el aspecto mental fuera de la genética. No, es que un tío sea constante y que no pare nunca, eso es mente y eso es genético también. Hay gente con muy buena genética corporal, pero luego mentalmente, pues oye, es un vago. Pero tenía buena genética. No, igual tenía mala genética mental. Que la gente eso no lo tiene en cuenta. Como ocurre también con el tema de la química. O sea, siempre se habla de, no, están así porque se meten. A ver, coño, es que el que llega a ser Mr. Olympia no llega a ser Mr. Olympia porque se mete. Allí se meten todos. Lo que pasa es que marca la diferencia al final pequeñas cuestiones genéticas de trabajo y de forma de hacer las cosas. O sea, como pasa en cualquier si fuera cuestión de química, habría Olimpias por todos lados. Efectivamente. O sea, a ver, es algo que para llegar ahí tienes que pasar por ese aro, pero lo que marca la diferencia son otras cosas al final. Muy bien. Una pregunta que me han hecho bastante tus haters, que los tienes, algunos. ¿Podría pagar España sus servicios públicos con ese 10% que hay en Andorra? Hombre, evidentemente que no, coño, eso son matemáticas, pero es que depende del nivel de servicios públicos que tengas. Evidentemente, con la estructura que tiene España no puedes pagar un 10%, es más, yo creo que es bastante descabellado pedir en España un 10% de impuestos. A ver, si te pones a privatizar a saco, pues a lo mejor sí, y traes un montón de empresas que generen un montón de riqueza y te den una recaudación tremenda, sí, pero estamos hipotetizando. No, un país como España no puede tener el nivel de impuestos que tiene Andorra. ¿Pero Andorra crees que hay un término medio entre la fiscalidad actual y, digamos, el 10%? Evidentemente, o sea, es que nadie está pidiendo que España tenga un 10%. O sea, si Andorra puede tener un 10% es porque es pequeño y también porque su forma de gestión de lo público es muy distinta a la de España. O sea, tú piensas que Andorra lo que tiene son convenios con España de ciertos servicios que no le interesa tener por el hecho de que para la inversión que van a hacer y el nivel de población que tienen y los casos que tienen, le merece mucho más la pena. Es decir, España te subcontrato este tipo de servicios y si alguno de mis ciudadanos tiene alguno de esos problemas, tú le atiendes en tu infraestructura, que sí que la amortizas porque tienes a muchas más personas y mucha más población, que el invertir en... Es que es lógica, es economía de escala en sí. O sea, tú no vas a amortizar una máquina que te cura el cáncer con una población de 80.000 habitantes. No te merece la pena la inversión, te merece mucho más la pena el pagar el tratamiento a un tercero que sí que la vaya a amortizar esa inversión, porque tiene mucha más población, que hacer eso, como pasa con el aeropuerto. O sea, yo con el aeropuerto lo que decía es, a ver, España ha construido un aeropuerto que está muerto ahí en Lleida, en la Seu d'Urgell. Coño, ¿por qué no se pone operativo este aeropuerto? Este aeropuerto no se utiliza prácticamente nada y está muy cerca de Andorra. Es un poco como el caso de Mónaco con el aeropuerto de Niza, que no está en Mónaco, pero Mónaco utiliza ese aeropuerto en colaboración con el gobierno de Francia, ¿no? En el caso de Mónaco, en el Principado de Mónaco. Y en el caso de Andorra pasa algo muy parecido. Es como tienes un aeropuerto ahí muerto de risa, ¿por qué no lo financiamos a medias? Yo te pago el poner operativo esos vuelos, subvenciono que haya una aerolínea haciendo vuelos regulares y ponemos operativo esto y ganamos todos. ¿Qué pasa? Está un poco esa mentalidad siempre del español de un poco de la envidia, ¿no? De, a ver, estos se van a aprovechar de algo que es nuestro. No, no se van a aprovechar, te vas a aprovechar tú también, porque al final piensa que todos los vuelos que pasan por ahí tú vas a recaudar con eso, con ese dinero y vas a aprovechar una infraestructura que estaba muerta. Y ahora le vas a dar vida, lo vas a poner operativo y vas a generar empleo también. Eso estaba muerto de risa, pero muchas veces se prefiere que eso esté muerto a que otro se pueda beneficiar también de ello. La mentalidad es un poco esto, ¿eh? Si no puedo beneficiarme yo, que se joda todo el mundo. Claro. Vale, para ir terminando, cambiaremos de tercio y preguntaremos un poco sobre el Invictor.
Tema entreno, dietas, ¿cómo estás entrenando? ¿Qué tal llevas la dieta? ¿Tienes algún objetivo físico? Algunos me han preguntado si volverías a la tarima, si te volverías a definir. Bueno, un poco, para, en vez de hacer pregunta por pregunta, resúmenes tú un poco cómo está tu actividad física y nutricional. Ahora mismo te diría que estoy súper desconectado, pero porque básicamente he tenido un verano muy ajetreado, he tenido demasiados compromisos por ahí y estoy muy desconectado. Entreno en casa así de vez en cuando, tengo un rack y demás, con un par de cosas, pero muy poco. La nutrición, lo normal, comer No, normal. no vas ni al gimnasio en Andorra, tenerse en Muy casa. poco, o sea, muy poco. O sea, ahora mismo con la cantidad de cosas que tengo me es muy difícil, porque al final es como que muchas veces pienso, voy a ir a entrenar y voy a estar pensando en que tengo que hacer luego otra cosa. Entonces, cuando te quites todas esas cosas de la cabeza y puedes estar tranquilo, vuelves a entrenar tranquilamente y le pegas bien. Mientras tanto, tienes tu pequeño gimnasio en casa si quieres hacer 4 cosas para un poco mantenerte de puta madre. Sobre el tema de la tarima, complicado, ¿eh? A ver, yo cuando competí la primera vez lo hice un poco por probar, pero me tendría que haber esperado un poco más de tiempo para haber competido, porque a nivel de punto estaba bien, pero me faltaba mucho desarrollo, o sea, me faltaba mucho volumen. Hice la típica definición que es como, vale, sí, estás pegado, pero te falta No, pero es tamaño, que me tío, han o sea, preguntado mucho porque tú hiciste una preparación natural y ahora el sí. culturismo natural en España pues está teniendo mucho auge con Ángel Real, que compitió y demás, y mucha Sí. gente me ha preguntado si tú pues Es tendrías que es muy interés. sacrificado, Carlos, es muy Sí, sí, claro. sacrificado. Al final, cuando te quieres poner a competir, es como que todo lo demás se desvanece y todo se enfoca en competir, en tu dieta, en tu rutina, en Y tu no el entreno, cardio. la dieta, porque si socialmente como tú, que eres Sí, bastante activo y te claro, a mí me gusta comer fuera, encanta. es un A poco ver, difícil. yo soy realista, a mí me gusta mucho comer fuera, me gusta viajar, me gusta pegarme de vez en cuando en mis fiestas y sé que esa forma de vida no es para mí. Ha sido bonita cuando la he experimentado, me ha gustado mucho la experiencia, pero para lo que estoy enfocado yo ahora mismo es que no le veo recorrido. Al final yo sé que mi carrera más profesional está más centrada en Wall Street Wolverine que en Invictor y la parte del deporte queda como entreno por salud, por hobby y poco más, porque por ejemplo... Ahora mismo es que estoy con 500 cosas, entre que estamos con racks con lanzamiento. Bueno, no hay mucha gente que lo sepa, pero voy a sacar libro con Planeta y estoy hasta los cojones de estar escribiendo ahí, que además lo estoy escribiendo yo, ¿sabes? Que hay mucha gente que dice, no, que me escriban el libro y ala, que lo haga otro, ¿sabes? O sea, no, yo lo estoy escribiendo ahí con mis cojones ahí y Hombre, pegándole noches. es lo suyo, ¿no? Escribir tu propio Claro. libro, al menos el primero, luego ya. Claro, efectivamente. Luego que sí, compromisos por aquí, compromisos por allá, es muy difícil estar en todo, pero sí que lo echo un poco de menos a veces, ese punto de, coño, me gustaba esa sensación de tener como esa rutina y ese progreso y esos objetivos y mes a mes diciendo, venga, este mes vamos a hacer este minicat o vamos a hacer volumen duro, vamos a hacer más básicos, mejorar en esos básicos. Lo he hecho un poco de menos, pero también entiendo que hay etapas y etapas y ahora toca estar enfocado en lo que toca. Muy bien. Y última pregunta, ¿cómo está Toby? Toby, de puta madre, está mejor que yo. Yo ese perro me parece espectacular. Tiene 13 años y es como si, joder, hay veces que me dicen, es un cachorro. Digo, ¿cómo va a ser un cachorro? Y tiene 13 años, o sea, está muy bien. O sea, yo creo que es un perro que o pega un bajón muy grande o le queda todavía mucha vida. Este aguanta lo que sea. Muy bien. Pues nada, Víctor, darte las gracias por esta entrevista. Creo que muy A ti interesante por la invitación, Carlos. el tema económico y demás. Hablar, pues creo que mucha gente le interesa y creo que aquí en España cada vez hay más gente interesada en ver estos entresijos, cómo se puede solucionar, porque claro, entiendo que la gente joven ha llamado mucho la atención el tema de Andorra, con la salida del Rubius y demás, ha habido mucha polémica, algún periodista de Cuatro amigo tuyo, en fin. Entonces, claro, hay muchas preguntas. En la entrevista, llevamos 3, pero lo tuyo ha sido muchas preguntas relacionadas con eso, a ver si alguien puede arrojar luz y sobre todo preguntándome por esa solución un tanto complicada. Carlos, hay que quitarse el guerra civilismo y dejar de politizar tanto todo. Porque al final la política es una mierda. Que te lo digo yo, que yo he estado muy ahí metido ahí peleándome, es una mierda y te envenena. Yo hubo un momento que pensaba que te veríamos con algún partido algún día. Me lo han preguntado también eso, ¿eh? Pero es que eso te corrompe, te corrompe. Yo sé que si me meto y ahí ya pierdo toda mi reputación, porque sé que me voy a tener que adaptar a si este la caga, yo a callar y adelante. Y claro, y ese es el problema cuando yo decía, a veces no he firmado por ninguna empresa de suplementación para ser independiente en mis opiniones. Cuando entras en un partido político, ya decir lo que quieres va a ser imposible. Vas a tener que defender lo indefendible y que sea lo que Dios quiera. Totalmente. Muy bien. Pues lo dicho, muchas gracias, mucha suerte en tu vida, tanto económica como física, y espero que nos veamos pronto. Lo mismo digo, Carlos, un placer estar por aquí. Y un abrazo a la audiencia. Gracias.